Manuel Villegas Besora es doctor en Filosofía y Psicología, profesor titular y emérito de la Universidad de Barcelona hasta su reciente jubilación. Ha sido director de 3 másters, dirige también la revista de psicoterapia que tenemos aquí detrás. Empezó su carrera como psicoterapeuta en 1974, hace ya muchos años, y ha complementado este desempeño con la formación y supervisión de otros terapeutas. Actualmente lo podemos encontrar en el Centro de Psicoterapia Ítaca, que recibe este nombre por la Odisea de Homero, acerca del retorno de Ulises a su tierra natal. ¿En qué se parece, Manuel, este viaje homérico al proceso de psicoterapia? Bueno, el viaje que relata Homero en la Odisea, de Ulises de vuelta a su reino, que es el reino de Ítaca, viene a convertirse en una metáfora de lo que es, o se puede entender por psicoterapia, ¿no? Es una especie de viaje de reencuentro con el propio reino. Y el propio reino, en ese caso, es el encuentro consigo mismo. En ese viaje que relata Homero, Ulises tiene que pasar por muchas aventuras. Tal vez la más significativa de ellas es la de la isla de las sirenas. Las sirenas, con sus cantos, intentan distraer a Ulises de su objetivo final. Y entonces, para evitar el que su nave vaya a parar a la isla de las sirenas y se pueda estrellar contra estas rocas, Ulises ordena a sus marineros que le aten al palo mayor. Ese palo mayor viene a ser como la metáfora, como el símbolo, la analogía del centro en sí mismo, de centrarse en sí mismo, ¿no? Para no perder el rumbo, para escuchar solo su propia voz, para encontrarse definitivamente en un camino hacia la autonomía. En cambio, los marineros llevan los oídos tapados. Sí, los marineros, porque los marineros no tienen que escuchar a nadie más que a Ulises. Los marineros tienen que estar atentos a su trayecto, al de Ulises, no al suyo propio. No dejarse enredar ni por sus propias teorías, los marineros. Entonces, es un acto de valentía para Ulises no taparse los oídos. Claro, porque Ulises va a tener que escuchar todas las voces que tiene en su interior, que a veces intentan hacerle depender de otros, intentan mantener sus hábitos y sus conductas, diríamos, destructivas, y después de escuchar todas esas voces, poder contrastarla con la suya propia. Algo así tiene que hacer el paciente dentro del proceso de psicoterapia. Exacto. Va a tener que escuchar muchas voces internas que a veces le han distorsionado en ese camino hacia su propia autonomía. El doctor Villegas es además creador de la teoría del desarrollo moral, que ahora podemos encontrar descrita en estos 2 libros, El error de Prometeo y Prometeo en el diván. ¿En qué se equivocó Prometeo, profesor Villegas? Bueno, el título que he dado a estos libros hace referencia al mito de Prometeo, que en el proceso de creación del ser humano se olvidó de dotarle de conciencia moral. Cuando los dioses decidieron crear a los humanos, encomendaron a 2 hermanos, que eran Epimeteo y Prometeo, la labor de llevar a cabo la creación de todos los seres vivos. Como eran 2 hermanos gemelos y si iban a trabajar juntos, se iban a estorbar el uno al otro, decidieron que fuera Epimeteo el
el que diera forma a los seres vivos. Pero Epimeteo se cuidó de que estos seres pudieran vivir en el mundo natural. En cambio, como el ser humano no vive en el mundo natural, pues había que dotarle de otras actitudes, de otras estrategias, de otros dones, y Prometeo fue el que intentó compensar esa falta de adaptación de la especie humana, dotando al ser humano del fuego y la técnica. Con eso permitió que el ser humano sobreviviera, y no solamente eso, sino que dominara la tierra con la técnica y el fuego, que es la energía, ¿no? Hoy día diríamos la energía y la técnica. Pero ahí se olvidó de algo, que es que los seres humanos, muy válidos desde el punto de vista de su transformación artificial del planeta, no sabrían cómo regularse entre sí. Entonces, esa falta de previsión de Prometeo, a pesar de que el nombre de Prometeo significa el que mira hacia adelante, el que es previsor, pues ahí Prometeo falló como previsor. No tuvo en cuenta que los seres humanos, para vivir entre sí, necesitan un modo de regularse entre ellos. Entonces Zeus tuvo que intervenir personalmente, dotando a los seres humanos de conciencia moral, conciencia de la justicia, conciencia de la equidad, conciencia de lo bueno y lo malo, de manera que pudieran sobrevivir como especie social, que son los seres humanos. Entonces, ¿la conciencia moral es necesaria para la vida civilizada? Es el fundamento de la civilización, es el fundamento de la polis, de la ciudad, por tanto de la vida en sociedad. ¿Qué novedades aporta la teoría del desarrollo moral a las teorías evolutivas previas? Sí, claro, si solamente fuera el don de la conciencia moral lo que hubiera Zeus repartido entre los humanos, significaría que esos ya nacen con la conciencia moral y que esos van a ser buenos por naturaleza y que la vida va a ser una especie de camino de rosas, porque nadie se va a injuriar mutuamente, no habrá asesinatos, no habrá mentiras, no habrá violaciones, no habrá ambiciones que puedan someter unos humanos a otros. En cambio vemos que eso no es así. Por lo tanto, a lo mejor Zeus también cometió un error, ¿no? Pero ese libro del error de Zeus todavía no está escrito. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Pues porque la conciencia moral no es algo innato, es algo que se desarrolla en la vida psíquica de cada persona, de cada individuo. Y eso sucede desde el nacimiento hasta la edad adulta, un periodo de formación de la conciencia moral. Y eso sucede en función de una serie de etapas evolutivas que siguen más o menos, sin una precisión matemática, pero que siguen periodos evolutivos desde el nacimiento hasta la edad adulta. Para explicar estas etapas, usted utiliza otra metáfora, la metáfora de la cuadriga. Sí, vamos a ver, la metáfora de la cuadriga hace referencia a un mito también platónico, en el cual describe justamente el alma humana como una cuadriga, aunque él habla de una viga que serían dos caballos. Yo utilizo la metáfora más conocida, ¿no?, desde la película de Ben-Hur, que son los 4 caballos, que todos juntos tiran de un mismo carro. Pero ese carro necesita una auriga, es decir, un conductor. Entonces, cada uno de esos caballos representa metafóricamente cada una de las estructuras de regulación moral, que son las que se forman a través del tiempo.
La primera tiene que ver, o el primer caballo, si quieres, tiene que ver con las necesidades con las que se regula el bebé. Por ejemplo, necesidades fisiológicas, necesidades de cuidado, necesidades de seguridad, etc. Eso recuerda mucho también la pirámide de Maslow, las necesidades básicas. A este caballo le llama prenomía. Exactamente. El caballo sería el de la prenomía. Luego, si acaso, podemos hablar de por qué se les llama así. Y ahora podemos hablar de cada uno de los caballos. El segundo caballo, aunque se le llama anomía, el segundo caballo representa el mundo de los deseos, el mundo de los impulsos, el mundo de la voluntad, el mundo de la ambición, es decir, todo aquello que el ser humano no posee y aspira a poseer. Pero para eso tiene que relacionarse con el mundo exterior. Así como en la fase prenómica el mundo exterior satisfacía sus necesidades y con eso el niño quedaba tranquilo y satisfecho y dormía como un angelito, ahora diríamos que en la fase anómica lo que sale es el demoniete. Es decir, ahora es el niño el que quiere proyectarse sobre el mundo. Y por tanto convierte el mundo en una especie de posesión. Por ejemplo, hoy mismo leía en la portada del magazine de La Vanguardia, solamente la portada, no he leído todavía el interior, que decía que ahora había proyectos para hacer ciudades en el mar, grandes megápolis en el mar. Eso es para qué más todavía. Venimos de una crisis económica donde nos hemos dado el gran tortazo por esa ambición humana de poseerlo todo, de dominarlo todo, y encima, pues, todavía más. No hemos aprendido nada. Se podría decir que la sociedad posmoderna está regulada por deseos. Exactamente, la sociedad posmoderna, incluso hemos visto cómo los países comunistas se han transformado en países comunistas que teóricamente estaban regulados por la necesidad, ahora han pasado a regularse por el deseo. Y ahora son los que están siendo el motor de la economía capitalista, precisamente. Da mucho para reflexionar. ¿La siguiente etapa, el siguiente caballo? Claro, eso le pasa al niño entre 2, 3 años, hasta los 6 más o menos, en que está formando su ego en la fase esta anómica, pero luego poco a poco se va encontrando con los límites del mundo. Límites del mundo que se los ponen sus padres, se lo ponen las autoridades sociales, se lo ponen la realidad misma, ¿no? Porque, por ejemplo, el niño entre 2 y 6 años puede imaginar que vuela. Algunos que realmente no han distinguido la fantasía de la realidad se han creído Superman y más de uno se ha tirado por la ventana volando, pero se ha pegado el gran tortazo. Entonces, justamente en la medida en que ese niño va dejando ese mundo fantasioso y mágico de la infancia y va pasando a la niñez, ahí va descubriendo los límites de la realidad. Y a ese elemento de constricción de la realidad lo llamamos heteronomía, porque es el mundo externo a mí el que me pone los límites. Y esos límites se tienen que integrar. Claro, el niño tiene que integrar en su regulación interna que no todo el monte es orégano, que no todo lo que se imagina es real, que no todo lo que desea puede conseguirse. Y en la medida en que consigue integrar esas dos tendencias, la tendencia a expandirse por el mundo de manera infinita y, por otra parte, los límites que impone la realidad, en esa medida, fíjate, por ejemplo, la humanidad
no solamente ahora quiere hacer ciudades en el mar, sino conquistar Marte, o ya puso el pie en la Luna. Es decir, siempre ese mundo de fantasía, ese mundo de ambición que lleva al ser humano a expandir sus límites, choca a la vez con los límites de la realidad. Y eso, según cómo se lleve, pues así como a nivel social ha llevado a fuertes crisis económicas, y en la historia de la humanidad esas crisis son cíclicas, porque quiere decir que el ser humano nunca aprende. Por una parte es una ventaja que no aprenda, porque continúa su ambición por saber, por averiguar, por poseer, pero por otra parte le lleva a muchas desigualdades sociales, a muchas guerras, a muchas luchas, a muchos conflictos, y esa es la dialéctica en que se mueve el ser humano. Entonces el ser humano tiene que poder soñar, pero también conocer los límites de sus sueños. Exactamente. Sobre todo distinguir, como decía Calderón, ¿no?, que los sueños son. Es decir, distinguir lo que es sueño de lo que es realidad. Y cómo para transformar algunos sueños hay que atenerse a la realidad. Por ejemplo, para volar, lo intentó Ícaro y se pegó el gran tortazo. Lo intentó Leonardo da Vinci ya de una manera un poco más técnica, pero lo dejó solo en un dibujo, como unas alas para volar, hasta que los conocimientos técnicos no han sido suficientes. Técnicos incluyendo o entendiendo la técnica como aplicación de la física, como aplicación de una serie de ciencias que nos han dado las coordenadas para poder hacer real el sueño. Estupendo. Esto me recuerda a la historia interminable de Michael Ende, donde el mundo de fantasía se iba deshaciendo, dando paso a la nada. En un proceso similar debe estar el niño que pasa de la anomia a la heteronomía. Ajá, claro. Y el gran, diríamos, la gran tarea que ahí se impone es poder incorporar la heteronomía, es decir, el principio de realidad, el principio de socialidad, sin destruir ese potencial creativo que es el mundo de los sueños, de los deseos, de las fantasías. Cuarto caballo lo llamamos socionomía y representa el momento en que el niño se transforma en adolescente y ese adolescente empieza a mirar el mundo donde va a vivir con los demás. Es un mundo social, es un mundo donde tiene que encontrar su lugar y por eso le da tanta importancia a las redes sociales. Es decir, quiénes son los demás, quién soy yo en el mundo con los demás. Y bueno, el Facebook, el Twitter, se han convertido en una especie de medios de expansión, porque si antes un individuo podía ser conocido en su grupo, pues ahora igual se da a conocer porque pone un vídeo en YouTube o porque pone un tweet en Twitter y en Facebook, y resulta que tiene no sé cuántos amigos. O sea, es el momento de la socialización. En esa socialización el individuo va a buscar fundamentalmente el reconocimiento de los demás. Y para eso a lo mejor tendrá que desarrollar una serie de estrategias, a veces complacientes, a veces dependientes. Otros serán todavía muy narcisistas y tenderán a dominar a los demás, ejercerán una especie de liderazgo. Puede haber evidentemente liderazgos positivos, pero también hay muchos liderazgos negativos, destructivos, porque siempre es más fácil ser destructivo que constructivo. Eso es así en general. O sea, estas dinámicas que se dan en los grupos sociales dentro del plano real también se reproducen en los planos virtuales, como en las redes sociales. Exactamente, pero ahí con más anonimato, con más anomía, porque realmente no hay el contraste. Si yo me peleo con alguien y ese alguien se defiende, más o menos se genera una especie de equilibrio. Pero si yo ataco
desde el anonimato, igual que si me enamoro. Es decir, puede ser algo totalmente falso, totalmente magnificado, y que además el individuo entonces no sabe muy bien dónde están los límites. Se queda en la expresión del acto. Exactamente. Sin ningún fondo. Y ese reconocimiento se valora más en la cantidad que en la calidad. También, porque lo importante es cuántos amigos tengo en Facebook. Lo importante no es si hay intimidad, si hay conocimiento, si hay disfrute de la compañía, toda esa dimensión de la amistad que en otros momentos de la vida social pues tenía un relieve muy importante para configurar la estructura psicológica del adolescente, ahora está mucho más disuelta. Es una sociedad líquida, como dicen los filósofos posmodernistas, está más disuelta. Entonces, estas relaciones virtuales, vamos a llamar, no contribuyen en la misma medida o no contribuyen directamente al desarrollo psicológico del individuo. Eso que tiene el individuo que adquirir durante la fase socionómica, ¿se puede adquirir mediante las redes sociales? Bueno, inevitablemente, claro, la fase socionómica se pasa mejor, peor, pero inevitablemente se pasa, porque también hay algunos que a lo mejor tienen una reacción tan inhibitoria ante esa tarea que es socializarse, que se cierran en su habitación y su única ventana al mundo es justamente aquellos medios que se puede acceder a través de Internet. Como los hikikomori, ¿verdad? Exactamente, como los hikikomori en Japón, que se cierran en su habitación y ni siquiera hablan con la familia, y lo único que pueden hacer los padres es ponerles la comida delante de la puerta. Dentro de esta metáfora de la cuadriga, ¿cuál sería la auriga? Claro, esos caballos, si cada uno tira por su lado, carecen de dirección, incluso al carecer de dirección carecen de fuerza, o la fuerza es destructiva. Entonces necesitan integrar sus fuerzas entre sí, necesitan integrar la satisfacción de sus necesidades, la proyección de sus deseos, el reconocimiento de los límites de la realidad, tanto física como social, y necesitan integrarse en sus relaciones interpersonales. Y la integración de todas esas dinámicas, justamente a esto le llamamos el auriga. El auriga es el conductor que desde la escucha, volviendo a la metáfora de Ulises, que tiene que escuchar todas las voces, desde la escucha de todas sus voces consigue una posición autónoma en la conducción de su vida. A esta auriga la llamamos autonomía. Exactamente, a esta auriga le llamamos autonomía, que no es más que la síntesis de las tendencias, a veces contradictorias, a veces diríamos convectivas, que todas o convergentes, que existen entre los diversos caballos de la cuadriga. ¿Qué novedades aporta la teoría del desarrollo moral a las teorías evolutivas previas? Básicamente podemos hacer referencia a dos teorías previas, la psicoanalítica y la piagetiana. Hay diferencias, hay novedades y hay semejanzas. Claro, la psicoanalítica tiene una perspectiva clínica que, por ejemplo, la piagetiana no tiene. En la psicoanalítica hay también una serie de fases, pero diríamos, su dinámica evolutiva está basada en el desarrollo de la sexualidad, que Freud entiende sexualidad de una manera general, pero que está relacionada básicamente con el principio del placer. Entonces, por ejemplo, el tema de la libertad ahí no entra para nada.
Luego Lacan cambiará esa dimensión, diríamos, tan concreta del placer, tan sensorial, la cambiará por el concepto de deseo, que es más. El deseo se puede proyectar a muchas otras cosas que no sean puramente el placer. Pero en definitiva es como algo que viene impuesto a la psique humana por un determinismo natural, que sería la búsqueda del placer o la satisfacción del deseo. Pero no se contempla para nada aquí la dimensión moral. Luego, podemos decir, por tanto, que una diferencia básica entre la teoría del desarrollo moral y la teoría psicoanalítica es de principio. Aunque ambas contemplan unas fases evolutivas que en las edades coinciden prácticamente, difieren en cuanto a entender el motor de esa evolución en función del desarrollo de la sexualidad o el desarrollo de la moralidad. Porque la moralidad incluye la sexualidad y muchas otras cosas. Claro, hay un momento, por ejemplo, en que Freud tiene que inventarse, dice, sí, Eros, pero ¿y Thanatos? Entonces, ¿y Thanatos de qué manera? O sea, la muerte, ¿de qué manera incluye el placer? Si la muerte es el fin y Eros es el principio, ¿no? Y ahí ya se pierde bastante Freud en su propia teoría y ya deja de hablar de sexualidad y habla de Eros y Thanatos como dos conceptos casi mitológicos en los que al principio de vida se opone el principio de muerte. Entonces ya no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de la vida y de la muerte. Son conceptos casi románticos. Casi románticos, sí. De Schopenhauer. Son conceptos que están tomados desde una perspectiva, diríamos, antropológica, o sea, que se van alejando cada vez más del individuo y que hacen al individuo una especie de sujeto fatalista de un destino que viene marcado por las tendencias de Eros y Thanatos. Entonces, claro, ¿cómo explica Freud la parte, diríamos, que desde el punto de vista del desarrollo moral sería la parte destructiva, por ejemplo? Pues la explica desde un principio que es la muerte de Thanatos. ¿Y cómo explica la parte constructiva? Pues desde un principio vital que sería Eros. En cambio, los piagetianos sí que hablan más de desarrollo moral. Sí. Los piagetianos, aunque inicialmente hablan del desarrollo cognitivo, o sea, de cómo se forma el pensamiento en el niño y luego en el adolescente. Colbert. Sí, por ejemplo, Colbert, pero es que el mismo Piaget también se plantea en el tema del juicio moral. Pero el juicio moral no deja de ser todavía algo cognitivo, pensamiento. La diferencia justamente de la teoría del desarrollo moral es que no habla del juicio moral, ni siquiera se plantea si una cosa es buena o es mala, sino que habla de la regulación moral. O sea, desde dónde uno se regula a sí mismo, desde sus necesidades, desde sus deseos, desde las normas externas, desde las relaciones con los demás. Es decir, si eso es bueno o es malo, ya se verá. Pero en principio, diríamos, la teoría del desarrollo moral axiológicamente es neutra. Por ejemplo, un caníbal es un individuo que se comporta totalmente de acuerdo con las costumbres de su tribu. Entonces, para él eso es moral, porque ahí no hacemos un juicio del bien o el mal. ¿Por qué no hacemos un juicio? Cosa que cuando Piaget se pregunta sobre el juicio, se pregunta sobre si está bien o mal. Y cómo el niño distingue si está bien o mal. En cambio aquí no nos planteamos si el niño distingue entre el bien o el mal,
sino desde qué punto, desde qué, diríamos, estructura de regulación se está regulando a sí mismo y en qué medida estas regulaciones diversas entrarán en conflicto dando origen a una patología. En el primero de los dos libros, El error de Prometeo, podemos encontrar dos partes bien diferenciadas. Una está dedicada a los déficits evolutivos y otra a los conflictos estructurales. ¿En qué consistiría esta diferenciación? La diferenciación respecto a la dimensión evolutiva y a la dimensión estructural. Claro, hemos empezado un poco en esa entrevista la casa por el tejado, dando por supuesto que existían unas estructuras diferenciadas de desarrollo moral, y que eran la prenomía, la anomía, la heteronomía y la socionomía, y que todas ellas se esperaba que fueran integradas por la autonomía, que era la auriga de la cuadriga. Bien, pero claro, ahí justamente, si la terapia se llama, o el modelo se llama del desarrollo moral, es porque esas estructuras no son innatas, sino que son neoestructuras que se forman evolutivamente. ¿Qué quiere decir que se forman evolutivamente? Pues que siguen fases por diríamos, niveles de edad en las cuales se van formando cada estructura y luego se quedan, diríamos, combinadas entre sí, como las muñecas de una matrioshka, que una se encaja dentro de la otra, la otra, la otra. Entonces, si consideramos el proceso del desarrollo, pues ahí se pueden dar déficits en esas fases de formación. Por ejemplo, un niño que en su fase prenómica, que está regulada por sus necesidades, no recibe los cuidados adecuados, no solamente a nivel de nutrición alimentaria, sino de nutrición afectiva, del reconocimiento de su valía como ser, pues posiblemente arrastrará durante muchos años de su vida o toda su vida un déficit de reconocimiento, de nutrición de sí mismo como un ser humano válido, digno de amor, y ese déficit ¿en qué se manifestará? En un déficit de autoestima, en una baja autoestima. Entonces, estas carencias podrán desarrollar distintas patologías, dependiendo de la fase del desarrollo en que se den, por ejemplo, o de la naturaleza de la carencia. Exactamente. Y ahí lo que en la psicopatología habitual se denominan trastornos de personalidad, en la teoría diríamos, se ubican en momentos distintos del desarrollo. Por ejemplo, pues en esa fase prenómica puede dar lugar a una personalidad depresiva, que llamamos depresión originaria. Puede en la fase anómica, por ejemplo, un exceso de egocentrismo puede dar lugar a un narcisismo. Si juntamos las necesidades prenómicas con las ambiciones anómicas, por ejemplo, podemos tener un histrionismo, en que la persona intenta dominar a los demás a partir de la exigencia de que los demás colmen sus necesidades, y eso lo hará con chantajes emocionales, a veces incluso con intentos de suicidio, o sea, de mil maneras, o contando historias falsas, mentiras, como por ejemplo tuvimos no hace mucho aquí en Barcelona una persona que explicaba que había estado en los campos de concentración, que se inventaba una historia sobre los campos de concentración, y era incluso el presidente de la Asociación de Exprisioneros de los Campos de Concentración, y en su vida había estado en uno de ellos. Y también en Barcelona hubo una mujer que
se inventó que ella había estado en las Torres Gemelas el día del ataque aéreo a las Torres Gemelas, que incluso, pero que se había podido salvar, que incluso una mujer le había dado pues un recuerdo, porque ella se moría, le había dado para que se lo entregara a su novio, que ella perdió el novio en las Torres Gemelas. Esta señora este día no estaba en Nueva York, sino que estaba en ESADE haciendo la matrícula de un curso. Por lo tanto, se pudo demostrar que eso era inventado. Pero llegó a ser también presidenta de una asociación de víctimas, o sea, personas que tienen necesidad de un relieve social, posiblemente también para hacerse reconocer, y lo hacen de una manera histriónica. Y si seguimos, pues encontraríamos, por ejemplo, trastornos de personalidad de tipo obsesivo, una heteronomía, de tipo dependiente, etc. Entonces, los déficits evolutivos pueden dar lugar a trastornos de personalidad, pero los trastornos que llamamos ansioso-depresivos, las patologías neuróticas, que son las más comunes, aquí ya nos vamos a la dimensión estructural. Exactamente. Cuando hay conflicto de integración entre dos tipos de regulaciones, por ejemplo, imaginemos una madre que quiere dedicarse a su hijo, pero a la vez tiene que dedicarse a su trabajo y que eso lo vive como contradictorio. Bueno, pues ahí esta persona, por ejemplo, puede desarrollar en un momento determinado conflictos de tipo obsesivo, en los cuales pueden aparecer las dos tendencias. Por ejemplo, puede aparecer una tendencia obsesiva comprobatoria, a ver si le ha dejado todo lo que necesita al niño, y en medio del trabajo tener que llamar a la canguro para ver si le ha dejado preparada la ropa, como también en un momento determinado le pueden venir ideas intrusivas de tipo compulsivo, destructivo, de que ese niño lo tiraría, como dicen los americanos, con el agua de la bañera, ¿no? Cogería el niño a la bañera, los tiraría, porque esto le está distorsionando la vida tranquila, integrada, normal. Solamente añadir a esto que, aunque sean dos aspectos diferenciales, y por ejemplo en el libro son la base de las dos partes en las que se divide el libro, la primera evolutiva, la segunda estructural. Sin embargo, está claro que si una persona se encuentra en un conflicto y parte de déficits personales en su desarrollo, pues más fácilmente entrará en un conflicto estructural, es decir, se producirá con más facilidad una respuesta ansiosa o depresiva que si la persona pues solamente hace frente a un conflicto, pero no tiene un déficit de base. Y lógicamente una persona que tenga déficits evolutivos puede tener conflictos estructurales, es decir, un conflicto estructural podría ser un dilema. Exactamente. Sencillamente, entre los que, bueno, todos los vivimos, los dilemas, a diario, a veces. Desde luego, vivimos dilemas y problemas, y a veces los problemas derivan en dilemas. ¿A quién van dirigidos estos libros? ¿A los profesionales de la psicología o al público en general? A ver, en principio estos libros están pensados para profesionales o estudiosos. Digo estudiosos y no estudiantes, porque estudiantes hay muchos, pero estudiosos hay una parte. Entonces está dirigido a profesionales perdón, y a estudiosos de la psicología, de la psiquiatría, también de la pedagogía, de todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, formativo, terapéutico, pero incluso también de la filosofía. Y ahora recientemente me proponían una presentación en Comillas, en la Universidad de Comillas en Madrid,
Me decían, aquí ha habido algunos profesores de teología que han leído el libro y están interesados. Y claro, la temática moral, o sea, ¿cómo podemos hacer una moral si no conocemos cómo funciona psicológicamente la conciencia moral? Hasta podría ser interesante para el mundo jurídico. El gran tema, la responsabilidad. Justamente, ¿qué hace el mundo jurídico? Utiliza la psicopatología como eximente, cuando mejor habría que utilizarla como agravante. Como en el caso del alcoholismo, en casos de violencia de género. Exacto. Incluso las mismas personas maltratadas dicen, no, si solo me pega cuando está borracho, como si eso fuera, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cuándo no lo está? ¿Y si es un alcohólico? Entonces, aunque no son libros de autoayuda, pueden ser de gran ayuda para comprender al ser humano en distintas disciplinas. Este sería el deseo, que pudieran ser de ayuda. Están escritos, evidentemente, en un lenguaje técnico, pero creo que se leen con bastante fluidez. Y en ese sentido, incluso hay pacientes que se han leído el libro, o algunos que han venido porque han leído el libro. O sea que, desde luego, el objetivo no es el gran público, pero sí un público grande, que se pueda beneficiar. Me gustaría que nos hablara sobre cómo fue el proceso de elaboración de la teoría, en qué punto se gestó, de dónde nació la idea, cuándo se dio por concluida, cómo fue el proceso. Bueno, la idea viene de muy lejos. Ya en los años 80, incluso 70, 80, cuando yo trabajaba en mi tesis, estaba interesado en el tema de comprender la psicopatología desde una perspectiva de la libertad, desde una perspectiva existencial. Y entonces esa perspectiva me parecía muy válida, pero a mi entender era idealista, porque no contemplaba el proceso evolutivo. Suponía que la persona nacía con libertad y ya está. Entonces, ¿era libre o no era libre? ¿Se comportaba libremente o no? Era una idea, no una teoría desarrollada. Era una idea filosófica. Sí, era una idea filosófica, pero no psicológica. El único autor que se aproximaba más a esto era Sartre, porque Sartre, precisamente, su primer escrito, el de su tesina en filosofía, fue sobre las emociones. Y tenía una perspectiva más psicológica, pero todavía muy vaga. No tenía en cuenta las etapas del desarrollo de los seres humanos. Ni tenía prácticamente conocimientos de psicopatología. O sea, no se planteaba la perspectiva evolutiva ni la perspectiva psicopatológica. Entonces, ¿cómo fue tomando forma la teoría del desarrollo moral? Entonces, de ahí, o sea, de la necesidad de hacer algo que era más filosófico e idealista, de alguna manera, hacer algo más evolutivo, más psicológico y más aplicado, poco a poco se fue formando la idea de ver cómo esa regulación que la filosofía remitía prácticamente a la voluntad, incluso, por ejemplo, Sartre hablaba de la mauvaise foi, de la mala fe, ¿no? Cómo eso pasarlo a una dimensión moral y cómo la dimensión moral pasarla a una dimensión psicológica. Y si era psicológica, tenía que ser evolutiva. Entonces, al conocer la obra de Piaget, eso me llevó a plantearme cómo se podría traducir la perspectiva genético-estructural de Piaget en una teoría que contemplara la formación genético-estructural de la regulación moral.
Y eso entonces ya en el año 93 se materializó en un artículo que se titulaba La entrevista evolutiva, donde por primera vez planteaba la existencia de esas 5 formas de regulación. Lo que pasa es que con posterioridad fui desarrollando aplicaciones a diversas patologías, por ejemplo la agorafobia, las patologías alimentarias, las patologías obsesivas, etc. En unos análisis que eran una especie de integración entre la perspectiva existencial, fenomenológico-existencial, y la del desarrollo moral. Y eso que durante todos esos años pues se ha ido desarrollando de manera parcial, ahora finalmente pues me pareció que había llegado el momento oportuno para darle forma en un libro donde estuviera todo conjuntado. Sartre era constructivista sin saberlo. Sí. Decía que el hombre nace y se construye a sí mismo a partir de sus opciones libres. Justamente Sartre es el que le cambia a Heidegger la idea de la esencia y la existencia. Y Sartre dice la existencia precede a la esencia. También en Sartre está, por ejemplo, los conceptos de être pour soi, être en soi y être pour autrui, que darán lugar, por ejemplo, pues a la diferencia fundamental entre egocentrismo, être pour soi. Ser para sí, ser para los otros. Eso es. Être pour soi, ser para sí, que sería el egocentrismo, y être pour autrui, ser para el otro, que es el alocentrismo. Para usted, profesor Villegas, que es maestro de tantas personas, ¿quiénes han sido sus referentes y sus maestros? Evidentemente hemos citado ya algunos de ellos: Freud, Piaget, Sartre. Básicamente, diríamos, esos 3 serían el puntal del trípode, pero luego ha habido otros referentes, como por ejemplo George Kelly, en cuanto al constructivismo entendido en sentido más semántico que evolutivo, los constructos. Luego, por ejemplo, pues Henry todos los psiquiatras de la fenomenología, de la época fenomenológica y antropológica, Henry Ludwig Binswanger, Rollo May en Estados Unidos. ¿Alguna mujer entre ellos? Vaya aprieto en que me colocas. Pues la verdad es que no, pero yo creo que eso es debido pues a la propia evolución social, ¿no? Podremos considerar a Simone de Beauvoir, como la esposa de Sartre, como una influencia soterrada de la teoría del desarrollo moral. Bueno, podríamos considerar a Simone de Beauvoir, pero yo creo que hoy día, precisamente, las personas que más me están influyendo en el desarrollo de la teoría del desarrollo moral son mujeres. Por ejemplo, tú misma y tantas otras con las que constantemente pues estamos haciendo grupos de profundización, grupos de... O sea, la psicología se está construyendo también y justamente en ese momento el gran cuerpo, diríamos, de practicantes y de personas interesadas por la psicología son mujeres, como Psique era una mujer que fue escogida por Eros. Pues con esto concluimos este primer encuentro. Le agradezco mucho, profesor Villegas, esta entrevista y en nombre de todos sus alumnos le agradezco que una de sus opciones libres haya sido dedicar su vida a ayudar a los demás a ser también más libres.